Hola chicos, vamos ahora a demostrar este lemita, todavía referente a gráficas K-críticas. Ya les había comentado con anterioridad que las gráficas K-críticas tienen bastantes propiedades, aunque nosotros no vamos a ver tantas, pero tienen bastantes propiedades muy bonitas. Sin embargo, pues, por mala suerte, bueno, no sé si por mala suerte o por buena suerte, no todas las gráficas son K-críticas. Entonces, ya nos habíamos encontrado con esta situación en muchas ocasiones a lo largo del curso. Nosotros podemos definir un tipo de gráfica que me ofreciera muchas propiedades, pero no todas las gráficas me cumplían que sean ese tipo de gráfica. Entonces lo que hacíamos es buscar subgráficas que sí me cumplían la propiedad. Por ejemplo, cuando nosotros vimos gráficas conexas, hemos visto que la conexidad es una hipótesis bastante útil, pero no todas las gráficas son conexas. Entonces dices, ok, no te preocupes tanto, fíjate en las componentes conexas. Son subgráficas que tienen la propiedad de ser conexas y que son bonitas en cierto sentido todavía, ¿no? Cuando llegamos a árboles también, los árboles son gráficas que me cumplen propiedades bastante útiles, pero no todas las gráficas son árboles. Dices, ok, no te preocupes, busca subgráficas que sí sean árboles y que además te preserven ciertas propiedades, en este caso los árboles generadores. Lo vimos también cuando vimos gráficas no separables. Vimos que las gráficas no separables cumplen un montón de propiedades, pero no todas las gráficas son no separables. Entonces lo que hacíamos era definir los bloques. Son subgráficas de la gráfica que siguen siendo, que sí son no separables, que además cumplen todavía muchas propiedades interesantes, ¿no? Entonces, en esa línea todavía vamos a atacar con este lema. Tenemos a las gráficas que son K-críticas, tienen propiedades bastante útiles, pero no todas las gráficas son K-críticas. Entonces lo que voy a hacer es encontrar subgráficas que sí sean K-críticas, ¿no? Y en ese sentido aparece este lema. Lo que me dice es, si tú ya tienes una gráfica K-cromática, ¿quién sabe si esa gráfica sea K-crítica? Podría serlo, no podría serlo, podría no serlo. Pero si ya tienes una gráfica K-cromática, entonces seguramente te voy a poder encontrar una subgráfica que sí sea K-crítica. Entonces esta es la forma del ataque de este lemita. Pues viene un poquito con esta filosofía de, bueno, si tú ya tienes un tipo de gráfica, pero no todas te lo cumplen, busca subgráficas muy convenientes que sí te lo cumplan, ¿no? Y ok, vamos a demostrar el lemita. Este es uno de los, está un poquito largo porque es una inducción que hay que estarla checando, pero bueno, no va a ser tan complicado. Va a ser por inducción fuerte sobre el número de aristas, ¿no? Entonces voy a reescribir el lema, lo voy a poner en este sentido para que aparezca explícitamente el objeto sobre el que voy a hacer inducción, que en este caso van a ser las aristas de la gráfica, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver, pues mi base de inducción, ¿no? Si yo tengo una gráfica K-cromática con una sola arista, entonces tengo que ver que tiene una subgráfica que es K-crítica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a observar de esta condición es que si tienes una sola arista, pues de entrada eres una gráfica no vacía, tienes aristas, tienes aristas. Y segunda, debes de ser bipartita, porque no tienes ciclos de longitud impar, nada más tienes una arista, no tienes ciclos. Entonces, como es bipartita no vacía, el número cromático de la gráfica que estoy trabajando tiene que ser 2. Esta gráfica que estoy trabajando tiene que ser 2. Es decir, que es 2 cromática. 2 cromática. Entonces lo que tengo que demostrar es que existe una subgráfica que es 2 crítica. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues de hecho, si ustedes se fijan, G tiene que ser una gráfica muy sencilla. Entonces básicamente G es una arista a la que le voy a llamar V y posiblemente puedes tener vértices aislados, ¿no? O sea, es una estructura de este estilo. ¿Quién es la subgráfica 2 crítica? Pues de hecho va a ser justamente la que tiene solamente esta arista. La afirmación es que esta es 2 crítica. Vamos a definirla. Entonces voy a ponerse a H igual a la inducida en G por la arista V. Esta es la única arista que tienes, es esta. La que resalté con rojo es mi H. Y tengo que ver que es 2 crítica. Afirmación, H es 2 crítica. Ok, ¿cómo veo eso? Pues tengo que ver de entrada que pues H es 2 cromática. Es decir, el número cromático de H es 2. Es igual a 2. Y pues sí, esta gráfica, la que tiene una sola arista, pues de nuevo es no vacía, tienes una arista, y es bipartita. Entonces bipartitas no vacías, su número cromático es 2. Entonces esta ya está. Y de 2 es que
si H' es una subgráfica propia de H, entonces lo que tengo que ver es que el número cromático de H' es menor estricto que, en este caso, 2. Ok, noten que si H' es una subgráfica propia de H, es decir, es una subgráfica que no, de esta roja, que no es la roja, entonces el conjunto de aristas de H' tiene que ser vacío. Ya sea que tu subgráfica propia sean los dos vértices aislados o nada más un vértice aislado, entonces no importa, no tienes aristas. Cualquier subgráfica propia de esto ya no tiene aristas. En particular, habíamos visto que estas gráficas tienen que su número cromático pues es 1. Y en particular es menor estricto que 2, ¿no? Entonces, esta subgráfica es la subgráfica 2 crítica que estoy buscando para mi base de inducción, ¿va? Entonces, eso muestra la base de inducción. Vamos con la hipótesis de inducción. Me dice, ok, siempre que tú tengas una gráfica K cromática con menos de Q aristas, entonces te puedo garantizar que tienes una subgráfica que sigue siendo K cromática y no solamente sigue siendo K cromática, además es K crítica, ¿va? Esa es mi hipótesis de inducción. Gráfica K cromática con menos de Q aristas tiene una subgráfica que es K crítica. Ok, entonces en el paso inductivo pues vamos a hacer lo mismo, pero con Q aristas. Tienes una gráfica, ahora tu hipótesis es que tienes una gráfica con Q aristas. Ok, lo que voy a hacer es tomarme una componente conexa de la gráfica que tiene exactamente el mismo número cromático que G. Entonces, sea H una componente conexa, conexa de G, tal que pues, tiene el mismo número cromático, ¿no? Tal que el número cromático de H es igual a el número cromático de G. Digo, por definición es K, porque tu gráfica G es K cromática. Note nada más de aquí, lo que está diciendo es que pues H es K cromática, ¿no? Es K cromática. Ok. Ya que tenemos esta H, vamos a tener dos posibles casos. En el mejor de los casos, en mi primer caso, es que H ya es una subgráfica K crítica. Si esto pasa, pues entonces H es la subgráfica que estabas buscando y el resultado satisface. Ese es en el mejor de los casos. En el otro caso es que H pues no es K crítica. Bueno, aquí ya acabamos. No es K crítica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que existe una subgráfica de H, subgráfica propia, para K crítica es subgráfica propia de H, tal que pues no cambia su número cromático. El número cromático de H' tiene que ser el mismo que el número cromático de H. Entonces, el hecho de que no sea K crítica me dice hay una subgráfica propia que no cambió su número cromático respecto de la supergráfica. Acuérdense que si sea K crítica es que todas cambian. Todas sus gráficas propias tienen número cromático menor estricto. Que no sea K crítica significa que por ahí hay alguien cuyo número cromático se quedó igual, no se movió. Entonces, ya tengo esta subgráfica. Lo que hay que observar es que de hecho pues el conjunto de aristas de H' tiene que ser un subconjunto propio de las aristas que tiene H. Si aquí se diera la igualdad, es decir, son dos gráficas que tienen exactamente las mismas aristas, como esta es conexa, entonces tienen que ser las mismas gráficas. H y H' tendrían que ser las mismas, pero eso no se da. Como son gráficas, como H' es una subgráfica propia de H, entonces aquí debo de tener esta condición, y además H es conexa, y además debo de tener esta condición, ¿no? Ok, esta primera observación lo que me va a dar pues es que el número de aristas de H' tiene que ser menor estricto que el número de aristas de H, y esta a su vez tiene que ser menor o igual que el número de aristas de G. Digo, entre esta componente conexa y la G, no sé si diferían en aristas, podrían tener las mismas aristas, ¿no? Pero aquí está el menor estricto. Entonces, pues como lo que sí sabemos es que el número cromático de H' es igual al número cromático de H
y el número cromático de H es igual a K, entonces H' es K cromática. Es K cromática y el número de aristas de H' pues, es menor estricto que el número de aristas de G, es decir, es menor estricto que Q. Entonces, por hipótesis de inducción, en H', ojo, aquí no usamos a H, usamos a H', no usamos la componente conexa, usamos la subgráfica de la componente conexa. Entonces, por hipótesis de inducción en H', existe HB', tal que, pues HB' es... Ay, voy a borrar esta parte. Voy a ponerla en forma de lista. La primera es que pues, HB' es K crítica, o eso es lo que me quiere decir. De entrada es que es K cromática. Y la segunda es que si tú tienes una subgráfica propia de HB', entonces el número cromático de D tiene que ser menor estricto que el número cromático de HB'. Ajá. Eso es lo que me da la hipótesis de inducción. Noten que pues esta subgráfica HB' es una subgráfica de G, tal que pues es K cromática, y además cualquier subgráfica propia de esta HB' cumple esta condición. Entonces HB' es una subgráfica de G que es K crítica. Y con eso pues ya logro demostrarle el paso inductivo, ¿no? Tomé una gráfica con Q aristas y logré encontrar una subgráfica que sea K crítica. Entonces ya está, ¿no? Entonces por este proceso inductivo lo que puedo garantizar es el lemita. Siempre que ustedes tengan una gráfica K cromática, van a poder garantizar la existencia de subgráficas que sean K críticas. No son tan bonitas con las componentes conexas, no son tan bonitas como los bloques, no son tan bonitos como los árboles generadores, pero al menos ya tenemos algo de gane. Siempre que tú tengas una gráfica K cromática, puedes garantizar la existencia de una subgráfica K crítica, ¿no? Y entonces, pues si tengo propiedades de K crítica, me voy a esa subgráfica y veo si puedo heredarle propiedades a la gráfica G. Que es un poco la idea de cómo hemos estado atacando algunos de los resultados de gráficas, ¿no? Chicos, entonces, por ahora sería todo. Llévense este lemita, estudienlo, revísenlo. Si tienen dudas, nos preguntan dudas. Y pues nos vemos para el siguiente video, ya casi para terminar esta primera sección de gráficas propiamente coloreadas, ¿sale? Chicos, nos vemos en el siguiente video y se me cuidan.